Ya en su quinto año de gobierno y de cara al 106 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en donde usted juró el artículo 87, la pregunta es, ¿ha podido demostrar que sin autoritarismo es posible imprimir un rumbo nacional? Sí, sí, es que primero la Constitución del 17 es una gran Constitución, aún con todas las reformas neoliberales. No solo es la letra, es el espíritu de la Constitución del 17. Por ejemplo, el tercero, educación pública. Gratuita, de calidad. Durante Salinas acotaron eso. Educación gratuita solo en el nivel básico y dejaron al mercado la educación media superior y la educación superior. Pero ahora, con la nueva reforma, ya es educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles de escolaridad. Eso viene de la Revolución y de la Constitución del 17. El artículo 27, que fue muy afectado, por ejemplo, en el caso del derecho de los campesinos a la tierra, eso lo cancelaron en la Constitución. Yo les comentaba aquí que la última reforma que presentó en esta materia Calderón era para desaparecer el ejido, nada más que no pasó en la Cámara. Era para que si un ejidatario fallecía o por su propia decisión quería convertir su tierra en propiedad privada, pudiese hacerlo. Era desaparecer la propiedad social, por lo que surge el movimiento revolucionario zapatista y todo lo que fue la lucha agraria en el país. Era finalizar con eso. Pues no, bueno, desaparecieron la reforma agraria, se volvieron ejidatarios gentes muy ricas, se apoderaron sobre todo de playas, de ejidos completos. Ya eso pues queda como asignatura pendiente, ¿no?, para otros. Nosotros lo que procuramos es frenar eso, que ya no siguieran esos despojos y recuperar lo que se podía hacer y hacer justicia agraria, que lo hemos hecho. Por ejemplo, el restituir 20,000 hectáreas a los yaquis, como lo hicimos, y otras acciones. Pero ahí lo que hizo Salinas fue poner al mercado las tierras ejidales. Y como es el mismo pensamiento, Calderón lo que quería era acabar con el ejido. Y fíjense unas cosas también comprensibles o entendibles, más que comprensibles. Muchos actuaron así porque a sus familiares
les expropiaron sus haciendas. En la época del reparto agrario del presidente Cárdenas y de otros presidentes, porque hasta el presidente Díaz Ordaz dotó de tierras, ordenó la entrega de tierras a campesinos, sobre todo las tierras nacionales. Bueno, pero como en ese entonces fueron afectados algunos familiares de los que luego llegaron incluso a la presidencia, traían ese resentimiento en contra del ejido. El caso del artículo 27 también, en lo relacionado con el petróleo, hablando de la Constitución del 17, pues ese es algo verdaderamente trascendente, porque en Estados Unidos, lo comentábamos, el dueño de la tierra es el dueño del subsuelo. Y cuando Porfirio Díaz empieza a modificar las leyes en beneficio de las empresas petroleras, les da también, al estilo anglosajón, el que pudieran ser dueños de la tierra y del subsuelo. Entonces, es cuando se entregan las concesiones para todas las empresas petroleras extranjeras, entre otras el Águila. Entonces eran dueños de grandes extensiones de terrenos y del petróleo. Entonces Carranza regresa a una concepción que se utilizaba durante el periodo colonial, durante el virreinato, de que la tierra era del propietario, pero el subsuelo, en el caso por ejemplo de las minas, era de la corona. Entonces, cuando se aprueba el 27 en Querétaro, lo que se establece es lo mismo: la tierra es del propietario, los bienes del subsuelo son de la nación. Cambia la corona por la nación. Entonces eso pues nunca les gustó. Dicen que estaba Querétaro lleno de agentes y fue una decisión rápida que toman los constituyentes y se decide que el petróleo y otros bienes del subsuelo serían propiedad de la nación. Entonces llega al Departamento de Estado, hay protestas del gobierno de Estados Unidos, pero ya estaba aprobado. Eso fue Carranza. En sentido estricto, entonces se nacionaliza el petróleo. Pero eran tantos los intereses que no se podía hacer la ley reglamentaria al 27 en materia de petróleo, porque las presiones eran de todo tipo, bueno, hasta de invasión. ¿Cómo se llamaba este dirigente? Bueno, se le atribuye a Calles, pero antes también lo había dicho el que era yerno
de Carranza, Cándido Aguilar. Cándido Aguilar. En ese tiempo hay una frase de Cándido Aguilar que dice: si nos invaden, le vamos a prender fuego a todos los pozos petroleros y se va a ver el incendio hasta en Nueva Orleans. Y luego la repite Calles. Por eso mismo no se podía. Bueno, de ahí viene los tratados de Bucareli, por lo mismo. Por eso es grande el general Cárdenas, porque desde el 17 hasta el 38 es cuando se puede hacer valer la propiedad de la nación sobre el petróleo. Entonces, eso está ahí. Bueno, está presente que el día 18 vamos nosotros a conmemorarlo aquí en el Zócalo, porque es parte de nuestra historia. Y hemos dicho que el año del 39, el año siguiente, se fundó el PAN, porque se oponían los panistas o los que constituyeron el PAN a la expropiación petrolera. Eso está probado. Y por eso crearon el PAN. El 38 es la expropiación y el 39 se funda el PAN para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Por eso, cuando se agarran de la mano, hay unos y otros, pues es un acto de incongruencia, es promiscuidad política, es un pragmatismo ramplón. ¿Cómo no se va a conocer esa historia? Y ahí, la verdad, yo no le echo la culpa tanto a los panistas, esos surgieron así, a favor de la privatización, en contra del ejido, en contra de la educación pública. De los libros de texto. No, el problema ahí es los que se les sumaron. El PRI. ¿Cómo? Por eso decían, no, es que Salinas, nosotros no nos sumamos a Salinas, al proyecto de Salinas, de las privatizaciones. Salinas nos quitó el programa o hizo suyo nuestro programa, y sí, en buena medida. Cuando llevaron a cabo las llamadas reformas estructurales, fíjense la maniobra, se fueron a un viaje para el presidente Peña Nieto, los dirigentes del PAN y los dirigentes del PRD. Entonces, hacen el acuerdo, ¿no? Se necesitaba tener, que era reforma constitucional, mayoría absoluta, pues, calificada, no simple. Entonces, se arreglaron. Dice, a ver, PRI, PAN, votan por la reforma energética.
PRI. Y no vota el PRD, ¿no? Porque es consecuente. Pero todo convenido. PRI-PAN por la reforma energética. No vota el PRD. PRI-PRD por la reforma fiscal. No vota el PAN. Y así sacar las dos con esa maniobra. Bueno, eso es el 27, ¿sí? Que se defendió durante mucho tiempo, lo defendió don Adolfo Ruiz Cortines, lo defendió el presidente Adolfo López Mateos. Incluso hablaba yo de que cuando Díaz Ordaz, el director de Pemex era don Jesús Reyes Heroles, que canceló los contratos riesgos que habían entregado en la época posterior al cardenismo. Un presidente que los entregó a empresas extranjeras, estadounidenses. Fíjense de lo que nos salvó don Jesús. Esa concesión era para explotar esta empresa extranjera todas las aguas del Golfo de México, las aguas someras, e incluía Campeche, Cantarell. Estamos hablando del 64 al 70. Bueno, después del 70, ya con Echeverría, se descubre Cantarell, pero ya estaban cancelados los contratos riesgos. Y Cantarell se convierte en el campo petrolero más importante del mundo, que llega a producir más de 2 millones de barriles diarios de petróleo. Ligero. Pesado. Y con ese yacimiento, desde los 70 hasta nuestros años, aunque en declinación, se alimenta el presupuesto público. ¿Cómo no vamos a defender el petróleo? Sí, por el petróleo se integró durante muchos años el presupuesto, llegó a ser hasta el 40% del presupuesto el ingreso proveniente del petróleo, 40% del presupuesto. ¿Para qué? Pues para la educación pública, para la salud pública, para pagar a los maestros, para pagar a los médicos, para el desarrollo de México. Y estos corruptos conservadores todavía entregando el petróleo a extranjeros, o sea, dando marcha atrás a toda la historia. Nada más que no pudieron. Bueno, ahí está el 27 y luego el 123, que es también un gran artículo surgido de la revolución. Las mejores condiciones de los trabajadores, acuérdense, o sea, lo sabemos, en el Porfiriato no había día de descanso, ¿sí? No era de 6 a 6, era de 6 a 8, eran 12, 14, 16 horas, no había día de descanso, salarios raquíticos, tiendas de raya,
una situación de esclavitud. ¿Cómo no va a ser importante la revolución? ¿Cómo no va a ser importante la Constitución del 17? La defensa de los derechos laborales, de las prestaciones de los trabajadores. Por eso no hay que olvidar lo del 5 de febrero, la conmemoración de la Constitución del 17. La han modificado, han hecho cambios, ¿no? Pues imagínense lo que hicieron desde el periodo neoliberal, de que se podía llevar a cabo contratación de trabajo por hora para que el trabajador no adquiriera ningún derecho, lo pudieran despedir y pagarle lo que quisieran. O lo otro, la subcontratación, todo eso, el manejo de las pensiones de los trabajadores. Nosotros no hubiésemos hecho eso. Imagínense el riesgo de poner las pensiones en manos de banqueros, de financieros. Todo eso significó el modelo neoliberal. Afortunadamente las cosas van cambiando. No se puede todo, dar marcha atrás a todo. Es un proceso. Además, hay cosas que no son esenciales. Y en política hay que saber priorizar. Política es tiempo. Y también saber qué es lo más importante, ¿no? Y ya vendrán otros para seguir adelante, seguir mejorando las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Y vámonos porque... Oiga.